tema del día de hoy es lo que Dios tiene que desconyuntar en tu vida. Así que póngase el casco porque van a estar las pedradas. Lo que Dios tiene que desconyuntar en tu vida. Génesis 32, y voy a leer del versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaban. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más Jacob tu nombre, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para que usted pueda tomar su asiento. Padre, te damos gracias en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, porque nos amas, porque nos muestras tu misericordia, Padre, porque tú sigues estando ahí, Señora, aún en los momentos difíciles. Tú sigues estando con nosotros, Dios, aún cuando sentimos que no tenemos fuerzas. Tú sigues estando ahí, Señor, en medio de la tormenta. Tal vez nosotros pensamos que estás dormido, que no te preocupas por nosotros, Señor, pero sabemos que tú estás ahí, que tú sigues siendo fiel a tus promesas. Padre, te pido que hoy hables a nuestro corazón, ministres nuestra vida, nos des la palabra que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, Señor. Dice tu palabra que tú no esperas que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Así hoy te pido, Dios, que nos des fuerza. Si alguien viene con algún dolor en su corazón, Señor, que tú sanes cada herida. Si alguien viene cansado el día de hoy, que tú le des nuevas fuerzas, Padre. Si alguien viene decepcionado, Dios, que vuelva a poner su mirada en ti, Padre. Y que toda la gloria sea para ti, Señor, la honra y la alabanza, Padre. Hoy, Padre, ponemos nuestra mirada en ti y no en el hombre, Señor. Confiando en que tú eres fiel, que tú has predestinado cosas maravillosas para con nosotros, Señor. Háblanos, ministranos en este día, Señor, y Espíritu Santo, toma el control en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Póngase cómodo y le repito el nombre de este sermón: lo que Dios tiene que desconyuntar en tu vida. Y vemos este pasaje y a mí me impacta mucho cómo Jacob mismo peleó con un ángel. Peleó con él y no se dio por vencido hasta que logró tener la bendición del ángel. Y esto nos da muchas cosas a pensar. Incluso vemos que dice que cuando vio que no podía contra él, el ángel vio que no podía contra Jacob, dice, él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Yo quiero decirle a manera de introducción que ciertamente en nuestra vida luchamos con Dios. Luchamos con Dios al querer hacer las cosas a nuestra manera. Pero ¿quién podrá ganarle a Dios? ¿Quién podrá ganarle a Dios? Nadie, ¿verdad? Y muchos de nosotros aprendemos en las caídas, en los fracasos, en las luchas, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no nos sale.
entonces entendemos que no podemos hacer nada si Dios no nos respalda. Que hemos salido más dañados cuando queremos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Que en ocasiones nos habla fuerte Dios porque no entendemos. ¿Sabe? En ocasiones Dios, en vez de traernos con cuerdas de amor, nos trae con enfermedades, crisis y problemas. Y eso es lo que habla la palabra de Dios al decir que desconyuntó el mundo de Jacob. ¿Sabe? Dios a nosotros nos quiere traer con cuerdas de amor. Ese es el propósito de Dios, traernos con cuerdas de amor, con delicadeza, con cuerdas de algodón suavecitas, pero en ocasiones como no entendemos, nos trae con enfermedades, crisis y problemas para que aprendamos a buscar a Cristo. E incluso dice la palabra en el Salmo 22:9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Imagínense cómo nos compara la palabra de Dios con un asno, con un mulo, con un caballo. Dice, no seáis, nos advierte, como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Incluso Santiago 3:3 también nos repite, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y así dirigimos todo su cuerpo. Y los que saben de esto saben que el freno es el que le ponen en los mulos o en los caballos dentro de su boca con clavos muy filosos, y al momento de estirarlo les pica en la encía, y ellos al sentir el dolor se detienen y dicen, bueno, tengo que obedecer. Y la Biblia nos compara con ellos. ¿Se acuerdan la historia de Pablo, que le dice, dura cosas te es dar coces contra el aguijón? Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe? En aquel tiempo el aguijón era una vara de 24 metros y en la punta tenía un clavo muy filoso de acero que lo usaban para los bueyes que trillaban, que araban. Y si el buey no hacía caso, tenían que darle con ese aguijón en la parte de atrás al buey para que obedeciera. Y con ese dolor, al no soportar ese dolor, decía, bueno, tengo que obedecer. Y se iba derechito. Pero si se quería desviar, iba el aguijón otra vez y daba un brinco y decía, bueno, tengo que obedecer. Y él entendía por medio del aguijón. Y cuando Dios le dice a Pablo, fuerte o dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque quieres hacer las cosas a tu manera, pero aquí va mi aguijón. Una enfermedad, una crisis económica, problemas matrimoniales, para que te enfoques y vuelvas al camino por el que tienes que andar. Las personas que se resisten, escuchen, las personas que se resisten a la autoridad de Dios se hallan dando coces contra el aguijón. Las personas que han conocido a Cristo pero no entienden cuál es su voluntad o quieren hacer lo que ellos quieran, viene el aguijón de Dios. Y dice Hebreos, fuerte cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso Cristo lo que quiere con nosotros es traernos con cuerdas de amor, con milagros contestados, con oraciones contestadas, con un cambio en nuestro cónyuge, pero vienen esas pruebas de amor de Dios hacia nosotros y en vez de obedecerle, nos desviamos. Y es cuando Dios dice, bueno, tengo que darle con este aguijón para que vuelva a su camino. Incluso la Biblia dice que la disciplina, dice, al momento no parece algo de gozo, una disciplina, pero al final trae gozo a nuestras vidas. Y esas disciplinas es la que nos da Dios en los momentos difíciles. Hay personas que tienen que pasar situaciones difíciles para acercarse a Dios, porque si no, no se acercan. Si todo va bien, si no hay enfermedades, si no ha peleado con su cónyuge, si no ha tenido algún accidente o enfermedad, no, todo está bien y no es necesario buscar a Cristo.
Pero cuando viene esa situación difícil, dice, tengo que buscar a Cristo. Y Cristo dice, bueno, pues esa es la manera que tú entiendes, te voy a tener que tener en preocupaciones, problemas para que entonces tú me busques. Porque el propósito de Dios es que usted busque a Cristo. Amén. En las buenas y en las no tan buenas. En todo momento. Pero fíjese cómo la palabra de Dios nos compara. Que así como ponemos un freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, así también somos nosotros. Pero los que obedecen, los que hacen caso, los que no se desvían, obviamente no va a tener necesidad de poner el freno o de dar con ese aguijón en su parte trasera. Todo esto nos muestra que en ocasiones Dios tiene que poner su freno en nosotros para que nos acerquemos a Él. Que tiene que en ocasiones llamarnos con dolor, con tristeza, con amargura, para así nosotros poder buscar a Cristo. Así que mejor obedezcamos a Dios por las buenas. Acerquémonos a Él aun cuando no tengamos problemas. Si sabemos que tenemos que cambiar algo, cambiémoslo antes de que el Señor nos reprenda. ¿Saben? Jacob Dios tuvo que desconyuntarlo. Y la palabra desconyuntar le voy a dar el significado. Desconyuntar significa cambiar o forzar una cosa o un hecho para adaptarlo o acomodarlo en algo que conviene o interesa. Desconyuntarlo significa cambiar o forzar una cosa para adaptarlo o acomodarlo a algo que conviene o interesa. Y saben, en ocasiones a nosotros no nos conviene y nos interesa, pero a Dios sí. El Dios que nos hizo, el Dios que es nuestro dueño, sí le interesa cambiarnos. Amén. Tal vez usted dice, pues a mí no me interesa cambiar, yo sé lo que hago con mi vida, pero el dueño de nuestra vida, el que nos hizo, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, dice, pero yo soy tu dueño y tú me interesas. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, ¿cómo el barro tiene potestad de decirle al dueño, ¿qué haces con mi vida? El barro no tiene potestad de decirle al alfarero. Nosotros no tenemos por qué derecho de decirle a Dios, ¿por qué quieres hacer esto en mi vida? Si Dios es nuestro alfarero. Y sabe, la palabra de Dios habla que fue Jeremías a la casa del alfarero y vio que el barro estaba siendo mal formado y dijo, lo tengo que destruir para formar algo de nuevo. Y en ocasiones Dios nos tiene que destruir. En ocasiones Dios tiene que destruir nuestra vida para formar algo nuevo en nosotros. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que aunque vengan esos aguijones a nuestra vida, aunque vengan esos frenos que Dios nos pone de repente, aunque Dios nos desbarate y nos vuelva a hacer, siempre es con un propósito. Siempre es para bienestar. Por eso es que la palabra de Dios dice, he aquí yo tengo pensamientos de bien y no de calamidad para ustedes. Dios tiene planes de bienestar para con nosotros. Y todo lo que nosotros pasamos es para que nos adaptemos o acomodemos a algo que a Dios le interesa. Algo que Dios quiere hacer con nosotros. Jacob peleó con Dios, pero Dios tuvo que cambiar en Jacob algo. Y sabe, cualquier persona que tiene un encuentro con Dios ya nunca vuelve a ser igual. Algo tiene que cambiar en su vida. En Jacob Dios desconyuntó al menos 3 cosas que hoy quiero mencionar. Tuvo que Dios desconyuntar a Jacob 3 cosas en ese lapso de tiempo. En 20 años. Por eso es que la vida del cristiano, mientras nosotros caminamos, vamos siendo transformados. Mientras los 10 leprosos que estaban enfermos caminaron hacia el sacerdote, fueron transformados. Así que usted, mientras camina en la vida cristiana, va a ir cambiando. Va a ir cambiando. Incluso la palabra de Dios nos habla del río, ¿verdad? Donde el profeta Ezequiel nadaba. Y dice que primero le mostró Dios el templo y lo midió con una vara de 1000 metros o 100, no recuerdo bien, pero iba midiendo hasta llegar al templo. Y dice que midió y Dios le dijo, métete, y se metió
y los tobillos, llegó el agua a los tobillos. Después caminó y le llegó a las rodillas. Después caminó otro poco y le llegó a la cintura. Y dice que después de ahí, él tuvo que nadar en el río de Dios. Y yo al reflexionar en esta historia veo que ciertamente Dios nos lleva de paso en paso. Porque si el profeta Ezequiel lo hubiera traído Dios luego de un golpe hacia nadar en el río de Dios, tal vez se hubiera ahogado. Pero tuvo que irse aclimatizando primero. Primero los tobillos, después las rodillas, después las caderas y después ahora sí nada en el río de Dios. Por eso aquella persona que está creciendo o conociendo apenas a Cristo, es necesario que sepa que es de paso en paso, que es de poco en poco su crecimiento. Pero en ese transcurso Dios en ocasiones tiene que desconyuntarnos de una manera que no nos gustaría mucho. Tiene que cambiar cosas en nuestra vida que no nos gustan, pero que a la manera de Dios sí le interesa. Y sabe lo que veo, que lo primero que tuvo que desconyuntar Dios en Jacob fue el orgullo. Dios tuvo que desconyuntar en Jacob ese orgullo. Que tal vez Dios en muchos de nosotros también tiene que quitarnos el orgullo. Tiene que quitarnos lo orgulloso. Y en ocasiones, si no queremos, nos lo va a quitar de una manera fuerte. Miren, la palabra orgulloso significa exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Y si nosotros somos orgullosos, tenemos que decirle a Dios: desconyúntalo, cámbialo. Jacob era orgulloso porque veía solo por él. Jacob quería ser superior a los demás, a como dé lugar. No le importaba si engañaba, porque estaba lleno de orgullo. El orgullo lo llevó a huir antes que pedir perdón. No le importó pisotear a todos con tal de obtener lo que quería: la primogenitura, la bendición. Se quedó solo por el orgullo. Porque vemos que después de él robar la bendición, salir corriendo hacia el desierto de Berseba, se encontró ya al pasar toda la adrenalina que tenía y voltear, se encontró solo en el desierto. Y sabe, el orgullo te lleva a pasar solo tu desierto. A no querer pedir un consejo pastoral, a no querer reconciliarte con tu familia. El orgullo te lleva a la soledad. Por eso es que Jacob, no dice la Biblia cuánto tiempo él tuvo que pasar solo en el desierto por su orgullo. Por no querer ir y reconciliarse con su hermano y decir: perdóname, te robé la bendición, ya no quiero llevar esa vida que yo llevaba de orgullo, de vanidad, de preocuparme solo por ti. Él decidió mejor huir a ese desierto de Berseba. Encontrarse, tal vez pelear con las fieras del desierto, con la temperatura extrema de la noche y del día. Pero él dijo: de estar así, prefiero estar así sin comer, vivir solo aquí en el desierto, que ir y pedir perdón a mis hermanos. El orgullo nos lleva a estar solo. Y sabe, vemos que Jacob caminaba con el cuello erguido, porque había obtenido lo que quería, pero se quedó sin familia. Recordemos que ellos como hermanos no se podían ver. Esaú lo quería matar porque Jacob era orgulloso. Caminaba con ese cuello erguido, de decir: yo tengo todo me sale bien a mí y a ti todo te sale mal. Por eso Esaú lo quería matar. Y Jacob no quiso pedirle perdón. Pero después de ese ángel, de ese encuentro con el ángel, algo pasó. ¿Sabe? No es coincidencia que después de esta lucha y de desconyuntarle el muslo, vino la reconciliación con su hermano. Dice la Biblia que Jacob se quedó solo y luchó. Dice en el versículo 22 que se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo.
Y sabe, en ocasiones Dios nos lleva a estar solos, a no estar alrededor de nadie, a estar un momento de soledad para tener un encuentro con Dios. En ocasiones usted, cuando ya no encuentre la salida, tiene que buscar un momento a solas con Dios, donde no pueda interrumpirlo su hijo, su esposa, su esposo, su familia. Tiene que ir a un lugar a estar en soledad con Dios y decirle: Dios, no me voy a ir de aquí hasta que me bendigas. Jacob se quedó solo y luchó. Y sabe, esto nos da a entender que no era su familia, no era lo que tenía, era Jacob solo con Dios. El problema que tenía que arreglar Dios era solo con Jacob. Con Jacob, para tener ese encuentro con Dios y poder luchar contra Dios. Tenía que hablar con Dios. Y sabe, Dios, sin saber qué más hacer con él, porque no entendía, tuvo que desconyuntarlo. Tuvo que herirlo para que entendiera. Y sabe, Dios a los orgullosos también los desconyunta, para que no puedan caminar con soberbia. Por eso es que si somos orgullosos tenemos que quitarnos la soberbia. Si tenemos mucha estimación por nosotros, si pensamos solo en nosotros, tenemos que decirle a Dios: Señor, quítame este orgullo, porque no es bueno. Porque va a llegar un momento en que Dios venga a nuestra vida y va a decir: ahora sí que estamos tú y yo solos. Al ver que no puedo contigo, tengo que desconyuntarte. Tengo que darte con este aguijón. Tengo que ponerte este freno en tu boca para estirarte y que tengas un dolor y recuerdes que yo existo. Y eso es lo más terrible. Pero saben, en ocasiones es de la única manera que entendemos. Y viene otra vez y nos apartamos de Dios, y viene otra vez el aguijón de Dios. De decir: ya habíamos recuperado el milagro, ya habíamos recibido el milagro que Dios tenía, pero como me aparté, Dios otra vez vino con su aguijón. Al ver que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del mundo. Al ver Dios que no puede con nosotros, también nos desconyunta. Y en ocasiones esa marca quedará por el resto de nuestras vidas. Dios le quitó la soberbia y el orgullo para darle a Jacob humildad. Y esa humildad es la que todos necesitamos. Lo segundo que Dios le quitó a Jacob fue la avaricia y la codicia. Dice en Génesis 32, acompáñenme ahí mismo en Génesis 32, pero del versículo 13 al 21. Como Jacob, antes de tener este encuentro con el ángel, Dios tuvo que empezar a moldearlo. Dios tuvo que empezar a quitar lo que no le gustaba a Dios: la avaricia y la codicia. Vemos que antes él solo se preocupaba por él. Jacob solo veía por él y no le importaba, y decía: todo lo que me den, la primogenitura, la bendición de mi padre, todo lo quiero para mí. Quiero acumular todo para mí. Pero llegó un tiempo en que se encontró con la soledad del desierto. Antes de pelear con el ángel, algo hubo en su corazón, un cambio. Génesis 32 del 13 al 12. Aquí empezamos a ver el cambio de Jacob. Dice: y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Fíjese todo lo que le dio: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Aquí ya vemos
que ese orgullo se estaba doblegando. Ya no le decía de tu señor Jacob, sino que le dijo de tu siervo Jacob. Porque la Biblia nos manda que veamos a los demás superiores a nosotros. Después dice, he aquí también él viene tras nosotros. Versículo 19, mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallares, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y durmió aquella noche en el campamento. Dios tenía que ir moldeando a Jacob. Después de que él quería enseñorearse de su hermano, de decir, yo voy a ser su jefe, yo voy a ser su señor, vemos que aquí él ya estaba cansado de eso, de pelear. Ya tenía una madurez y decía, ya no quiero pelear, es más, ya todo lo que tengo ya vi que no me sirve para nada. Todo lo que he acumulado no me sirve para nada, porque aun cuando tengo todo, siento un vacío en mi corazón. Después que le robó todo lo que tenía Esaú, Jacob se arrepintió. Al paso de los años, aquí nos muestra que Jacob ya no le importaba despojarse de lo que tenía. Ahora le estaba enviando a su hermano un poco de todo lo que tenía. Quería hacer las paces, y ciertamente las acciones valen más que las palabras. Jacob estaba en esa transformación de dejar de ser un hombre avaro, un hombre codicioso, para ser lo que Dios quería que fuera. Y lo mejor, aún estaba la oportunidad de Dios. Aún estaba vivo su hermano. Aún sabía dónde podía encontrar a su hermano, y Jacob no desperdició la oportunidad. Dice la palabra de Dios, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará nuestro corazón. Yo hoy quiero que tú te preguntes, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Ya pensó? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tal vez está en las riquezas, tal vez está en pensar en ti mismo. Donde esté tu tesoro, ahí está vuestro corazón. Mateo 6:21. Dios en nuestra vida también quiere quitarnos la avaricia, que nos despojemos de esto y comencemos a amar, y que aprendamos a dar. Que aprendamos a bendecir a nuestros hermanos, que no nos cueste dar. Y sabe, Cristo es el mejor ejemplo. Él dio todo, aún su propia vida por nosotros. Pablo nos muestra un ejemplo mayor de amor, de dar. Dice, y yo mismo daré todo lo que tengo de mí, y aún mismo yo mismo me daré por amor a ustedes. En ocasiones tenemos que aprender a despojarnos de nosotros, a despojarnos de lo que nos cuesta, a tener dominio propio sobre todo y decir, Cristo es lo único que necesito. Si Cristo nos dio el ejemplo que se dio a sí mismo, a su Hijo, y no solamente a servicio de nosotros, sino que se entregó en esa cruz del Calvario. Y nosotros también tenemos que aprender a dar. Dando es la mejor manera de demostrar el amor a Dios y al prójimo. La palabra de Dios nos dice también que cuando alguien esté en necesidad, que no solamente basta con decirle, que Dios te bendiga y que supla tus necesidades. Dice, cuando tengas la oportunidad y puedas dar, dale también. No basta solamente con decir, voy a orar por ti. No basta con decirle, Dios te bendiga, que te guarde del frío de la noche. Cuando tienes que darle. Los actos valen más que las palabras. Incluso dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Si nosotros no tenemos fe y decimos, tengo mucha fe en esto y en el otro, pero no tenemos obras, de nada sirve. Porque la fe va acompañada de las obras.
Jacob pudiera haber dicho a su hermano: yo te amo, estoy arrepentido, y Esaú hubiera dudado de él. Hubiera dicho: esto es hipocresía, algo quiere robarme de nuevo. Va a venir a mi vida y va a robarme otra vez mi ganado, lo que Dios me ha dado. Así que Jacob tuvo que demostrárselo con hechos. Jacob tal vez tenía todo, pero estaba vacío. Muchas personas pueden ser ricas, pero no son felices. Muchos han amontonado riquezas, pero no las pueden disfrutar. Muchos se la pasan trabajando y trabajando, pero han descuidado a su familia. Una persona inconversa se da cuenta de que alguien está cambiando por sus actos. Usted quiere que su cónyuge se convierta. No basta con solamente predicarle. No basta con darle bibliazos. Tiene que ver en usted una manera de cambiar. Tiene que ver en usted un cambio verdadero y decir: ciertamente Él está cambiando. No por lo que me ha predicado, no por lo que me ha dicho de la iglesia, sino porque yo veo en Él un cambio verdadero. Así que si usted quiere que alguien cambie cercano a usted, cambie usted mismo. Empiece a dar testimonio de usted. Saben, muchas personas la Biblia que leen somos nosotros mismos. La única Biblia que leen nuestros vecinos, nuestra familia inconversa, somos nosotros. Por eso es que usted tiene que dar testimonio. Tiene que predicar con sus actos. Porque predicar con palabras cualquiera puede, pero predicar con nuestros actos es algo de valientes. Que se vea nuestro cambio realmente. En ocasiones las palabras no tienen mucho poder y es necesario actuar tal como lo hizo Jacob. Dio testimonio con sus actos para convencer que él había cambiado. Y sabe lo tercero que él cambió, que esto me impacta mucho. Lo que Dios tuvo que desconyuntar en él, cambiar, forzar a cambiarlo, fue el desprecio a sí mismo. Lo que él tuvo que desconyuntar en Jacob fue el desprecio a sí mismo. Y sabe, es lo que en ocasiones muchos de nosotros tenemos que desconyuntar, porque no nos hemos valorado. No nos hemos valorado como lo que somos. No nos hemos tomado importancia nosotros mismos de lo que somos. No tenemos ese amor propio por nosotros. Y es algo que Dios quiere desconyuntar en nosotros. ¿Sabe? Jacob, aunque buscaba lo mejor para él, no tenía amor propio en realidad. Por eso es que no podía amar a otros si no se amaba a él primero. Y es que usted no puede amar a otros si primero no se ama a usted y se valora. Así que ámese usted, valórese usted mismo, porque usted no puede cumplir el mandamiento más grande: ama a tu prójimo como a ti mismo, si no te amas tú mismo. Tienes que amarte como eres. Tienes que amarte con la vida que te dio Dios. Tienes que contentarte con la situación que te tocó vivir. Porque de nada servirá la situación que estás pasando si no te has contentado con Dios. Tienes que amarte como eres. Tienes que amar la situación en la que estás. Jacob tuvo que amarse el primero. Tuvo que dejar lo que le lastimaba para poderse amarse a él mismo y a los demás. Y usted podrá decir: pero ¿cómo que Jacob no se amaba a sí mismo? Si todo lo que él hacía era para su beneficio. Bueno, acompáñame a Génesis 31, capítulo 36 al 42. Génesis 31, versículo del 36 al 42. Génesis 31, del 36 al 42. Dice, aquí nos habla cuando Jacob huye de su suegro. Y dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado
para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución. Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Y luego escuche lo que dice el versículo 38. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada y el sueño huían de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Jacob, después de todo esto, cuando huyó de su hermano que lo quería matar, llegó a un lugar donde según lo quería. Dice que llegó a esa tierra de Canaán y salió Labán a recibirlo. Y me impacta que dice, salió a recibirlo y se arrojó sobre el cuello de Jacob, lo besó, lloró. Y dice, y le dijo, pasa a mi casa, lo mío es tuyo. Pero después con el tiempo él dijo, bueno, ya estás aquí, ahora vas a vivir de arrimado, ¿qué vas a hacer? Y le dijo, bueno, quiero trabajar para ti, por darme la oportunidad. Pero después, pasando el tiempo que Jacob trabajó para su suegro, en este tiempo Jacob fue muy lastimado, pues su suegro abusaba de él. En ocasiones personas que dicen amarnos van a ser las que más nos lastiman. Esta persona se acercó falsamente a Jacob, arrojándose a su cuello, besándolo, llorando con él y diciéndole, pasa, todo lo mío es tuyo. Pero al final, el que más lo dañó fue su suegro. Jacob le dice, bueno, voy a trabajar para ti si me das a tu hija, a la más chica. Voy a trabajar 7 años por tu hija. Y dice que Jacob fue siervo de Labán por 7 años para trabajar por Raquel. Imagínese trabajar 7 años para que te den a la mujer que amas. Trabajó 7 años y dice, los cuales se le hicieron como nada ante sus ojos, porque amaba a Lea, a Raquel. Y él trabajó 7 años, y en vez de darle a Raquel, su suegro le dio a Lea, a una mujer que no amaba. Y después de esos 7 años dijo, bueno, voy a trabajar otros 7 años para que ahora sí me des a la hija, a tu hija, la que amo. Y trabajó otros 7 años por Raquel. Ahí vemos la primera injusticia que hizo. Trabajó 7 años por una persona y al final le dieron otra que él no amaba. Y tuvo que trabajar arduamente otros 7 años. 14 años trabajó por Raquel. Después vemos que Jacob trabajó otros 6 años por ganado. Jacob trabajó en total 20 años para él, y el suegro no le agradecía. Todo le cobraba, le cambió el salario 10 veces. Vemos que su suegro lo explotaba, pero él seguía trabajando hasta que decidió dejarlo. Y en ocasiones nosotros debemos despojarnos, irnos, huir de lo que nos daña. Porque Dios manda que cuidemos nuestro corazón. ¿Cuántas personas acercándose a nosotros con sentimientos falsos han dañado nuestra vida? Queriéndose acercarnos a nosotros con mentiras, al final salimos más dañados nosotros. Personas que se aprovechan de la noblez de nosotros, del amor que tenemos, de nuestro cristianismo,
abusan de nosotros y nos terminan dañando. Jacob sabía que estaba siendo oprimido hasta que llegó el punto de decir, me voy. Tuvo que aguantar 20 años los maltratos, los abusos, hasta que tomó una decisión de amarse a sí mismo. Después de que Dios tuvo que ajustar esto en Jacob, quitárselo a como de lugar, que tuvo que desconyuntarlo, algo poderoso pasó. Jacob tuvo que aprender a amarse a sí mismo. Tuvo que quitarse la avaricia y la codicia. Tuvo que quitarse el orgullo en 20 años para poder tener un encuentro con Dios. Un encuentro real con Dios. Fíjese que después de todo lo que pasamos en nuestra vida, nada es en vano. Todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien. Todo lo que Dios opera y que en ocasiones no entendemos por qué, es por nuestro bien. Pero aquí hay una línea muy delgada entre el orgullo y amarse a sí mismo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas personas por amarse a sí mismo han caído en el egoísmo. Han caído en preocuparse más ellos mismos que por otras personas. Preocuparse a sí mismo que por su cónyuge. Por eso esa línea tan delgada entre el amor propio y el orgullo o el egoísmo, hay que cuidarlo muy bien. Saber qué es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Después de que todo esto pasó, vemos en el capítulo 33 de Génesis, el versículo 4, cuál fue el resultado de todo lo que pasó. Dice Génesis 33:4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Después que Esaú quería matar a su hermano, ahora estaban abrazados y llorando. Y esto es motivo de gozo, porque después de todo lo que usted ha pasado, va a llegar esa reconciliación que usted espera. Pero es necesario dejarnos desconyuntar por Dios. Lo que no edifica, lo que no causa un efecto verdadero, genuino en nosotros, tenemos que quitarlo. Y es que sin duda, yo quiero decirle a usted el día de hoy, que sin duda vale la pena luchar con Dios. Sin duda vale la pena que Dios nos invoque, porque pondrá nuestra vida en orden. Sin duda vale que Dios te dé esos aguijones. Sin duda vale la pena que Dios te frene como aquellos mulos. Pasó de ser Jacob, el nombre Jacob, del usurpador, a ser su nombre Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres y ha vencido o ha ganado una gran victoria. Dice, le voy a leer otra vez el pedazo que dice cuando luchó con el ángel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, o sea, hasta que amanecía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Pero ¿cuándo lo hizo? Cuando vio que no podía con él. Dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Sabe? Dios nos va a bendecir hasta que hayamos pasado la prueba.
hasta que peleemos con lo que está mal en nuestra vida. Tal vez hoy tú piensas que está tu vida oscura, que no ha salido el sol para tu vida. Tal vez tú piensas que siempre vas a estar en esta oscuridad, que el problema que tienes no ha pasado, que al contrario cada vez ves más oscuro tu día, que no ves la salida, que ni siquiera ves un rayo de sol que te alumbre, que te diga por dónde caminar. En ocasiones pensamos que el sol nunca va a salir en nuestra vida, pero en nuestra vida va a salir el sol en algún momento. Tu situación difícil va a pasar. Con lo que tú estás luchando hoy va a pasar y todo va a volver a la normalidad. Pero tienes que luchar con Dios. Tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Tienes que dejar que Dios te desconyunte, que Dios te disloque. Tal vez va a costar, tal vez te va a doler, pero al final vas a salir vencedor. Al final va a venir algo en tu vida. Ese sol va a resplandecer sobre tu vida. Esa oscuridad se va a disipar y va a venir una luz resplandeciente a tu vida. Por eso hasta que Jacob no peleó con el ángel, pudo ver el sol sobre su vida. Usted va a poder ver la luz de Dios sobre su vida hasta que deje que Dios lo desconyunte. Hasta que deje de pelear por sus propias fuerzas. Hasta que deje de hacer lo que usted quiere y haga lo que Dios quiere que haga. Ese sol va a resplandecer sobre su vida. El sol va a salir en su vida. ¿Y sabe cuándo sale el sol? Cuando ve que está más oscuro. Cuando más oscuro está, quiere decir que ya está por amanecer. Así que cuando las luchas, las situaciones difíciles, los problemas arrecien en su vida, es cuando ya pronto va a salir el sol sobre su vida. Pero tiene que seguir peleando la batalla. Tiene que aferrarse a la presencia de Dios y decirle: no me voy a ir de aquí hasta que me bendigas. Porque los tiempos en nuestra vida ya están predestinados. En el pasaje nos muestra que el sol estaba por salir, ya estaba rayando el alba y dijo: déjame, porque está saliendo el alba, va a salir el sol. En su vida la situación que estaba pasando ya está escrita en el libro de Dios. Su situación que está pasando Dios ya la sabe y Dios conoce su futuro, Dios conoce su final, Dios conoce su victoria. Pero está en nosotros aferrarnos a la presencia de Dios. Está en nosotros pelear la buena batalla de Dios y pelear, no aferrarnos al ángel hasta que salga ese sol en nuestra vida. Cuando Dios le desconyuntó la cadera a Jacob, ¿sabe qué pasó? Le cambió su manera de caminar para siempre. Y en nuestra vida Dios en ocasiones tiene que desconyuntarlos para cambiar nuestra manera de caminar. Jacob caminaba erguido, con la frente muy en alto, pensando que él podía, pero cuando tuvo ese encuentro con Dios, con el Todopoderoso, salió cojeando. Ya por más que él quería caminar erguido, con una mirada hacia lo alto, con su frente en alto, ya no podía. Ya él estaba su mundo desconyuntado. Así que Dios le cambió su manera de caminar para siempre. ¿Por qué? Porque el caminar de Jacob estaba lleno de corrupción. El caminar de Jacob estaba lleno de mentiras, robo y maldad. El caminar de Jacob lo había hecho indeseable ante los demás. Su hermano lo odiaba, su padre también tenía celo, resentimiento contra él porque lo engañó. Por eso cuando luchó con Dios en Peniel, Jacob ganó una gran victoria. Porque al perder su andar erguido y lleno de vanidades, ganó una nueva vida. Cuando luchamos con la presencia de Dios y con Dios mismo, Él nos disloca porque nadie va a poder luchar contra Dios. Él va a vencer siempre en nuestra vida.
Así que cuando luchamos en la presencia de Dios, Dios nos doblega la carnalidad. Dios nos doblega nuestro orgullo. Y sabe, en la vía de la fe es mejor caminar rengado con una nueva vida que erguido pero lleno de maldad. Porque de nada sirve caminar orgulloso cuando estamos llenos de maldad. Y sabe, yo prefiero que Dios me disloque la cadera de maldad y caminar con dificultad en la fe, pero con una vida nueva. Así que usted tiene que pelear con Dios. Tiene que decirle a Dios: desconyúntame. Haz lo que tengas que hacer con mi vida, pero hazlo ya. Quita mi orgullo, quita mi vanidad, quita mi codicia, avaricia, quita el desprecio hacia mí mismo y dame una vida nueva. Porque todos necesitamos que Dios nos desconyunte. Amén. Muchas personas andan por la vida con ese cuello erguido, pero lleno de maldad. Incluso muchos cristianos siguen caminando en su vida con ese cuello erguido, lleno de vanidad, de soberbia, de orgullo. Pero cuando viene la reprensión de Dios, es cuando nos doblega, es cuando vienen las crisis económicas, la pérdida tal vez de un ser querido, cuando nos quita lo que le robaba el primer lugar a Dios y dice: ¿así querías que te hablara? Pues así te estoy hablando. Te quise traer con cuerdas de amor, pero no quisiste. Te quise traer con cuerdas de algodón, con personas que te hablaban suavecito de amor, pero no hiciste caso. Tuve que usar mi aguijón. Tuve que usar mi freno para que me entendieras. Y muchas personas, hasta llegar a una cama de hospital, es cuando entienden. Muchas personas, al perder su matrimonio, es cuando entienden que lo que debían de quitar era su orgullo, que lo que tenían que quitar era su avaricia, dejar de pensar en ellos y pensar en su cónyuge. Hasta que perdemos todo es cuando valoramos. Y es mejor que Dios nos doblegue. Es mejor estar un tiempo solo en la presencia de Dios y decirle: aquí estoy, Señor, tú eres mi alfarero, cúrteme, hazme de nuevo. Si me quieres destruir, destrúyeme. Y cuando Dios nos destruye, duele mucho. Porque así como Jacob, a Job también tuvo que Dios moldearlo. Tuvo que quitarle sus hijas, enfermedades, sus propiedades, para formar en él algo más. A Dios no le basta con solamente decir que somos cristianos. Él quiere que vivamos una vida cristiana. Amén. Y en ocasiones tiene que darnos con esa guía. Por eso yo le exhorto a usted el día de hoy que se deje guiar cuando Dios lo hable con lazos de amor, con lazos de cariño. Cuando Dios le hable a usted cuando todo va bien. Es mejor, como decía al inicio en el Salmo 3, bendecir a Dios, aun que todo vaya mal, como esté nuestra vida, pero nosotros obedecer a Dios, que obedecerle a Dios cuando todo está mal y destruido. Vale más pelear hoy que estamos con vida, con salud, cuando aún tal vez no se ha quebrado nuestra relación matrimonial, cuando aún hay una esperanza en nuestros hijos. Vale más pelear hoy y decirle a Dios: desconyúntame, hazme de nuevo, fórmame de nuevo, antes de que tú me hables a través de malas noticias. Háblame antes de que sea tarde y yo tenga que pagar las consecuencias de mi desobediencia. Y qué terrible es que Dios nos compare con animales, que somos como animales, como mulas, como burros, como bueyes, sin entendimiento. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como Dios. Porque habiéndonos traído Dios
con buenas cosas, con bendiciones, con milagros, nos apartamos de Él. Así que tú sigues siendo un usurpador, o ya eres el que peleó con Dios y con los hombres y ganó una gran victoria. Hoy quiero que te pongas de pie junto conmigo y que medites en esta palabra, que veas